Buenos días, solamente quería decir unas brevísimas palabras de bienvenida a la Universidad Camilo José Cela en su campus de posgrado aquí en Madrid y explicar por qué razones este desayuno, este encuentro, esta conversación, pues tiene previsto una singular importancia para la institución SEC y para la Universidad Camilo José Cela. No solamente nuestro ponente será, me atrevería a decir, ya un buen amigo de esta casa, así lo siento, Haitham, aunque no me corresponde a mí presentarle, sino al director de la Cátedra de Políticas Educativas, nuestro también queridísimo amigo, presidente, Francisco López Rupérez. Será él quien introduzca a nuestro conferenciante esta mañana, pero sí quería decir que para la institución y en nuestra pequeña medida, las vinculaciones desde el ámbito de la educación, que evidentemente es nuestro ámbito, con el mundo árabe y experiencias recientes en el mundo árabe pues nos llevan a tener una motivación muy especial, un interés muy especial por todo lo que hoy aquí vamos a poder conversar. Como muchos sabrán, la institución SEC tiene el único colegio, yo creo, español en Oriente Medio. En Qatar, en la ciudad de Doha, fuimos invitados por parte del Ministerio de Educación allí, con el interés de poder tener en la ciudad de Doha un colegio internacional, con programas internacionales, cuya lengua de instrucción debía ser el inglés, como es lógico, para atraer una comunidad internacional de expatriados y también población local catarí, pero con una raíz española. Y esto también yo creo que nos puede llevar a esa otra reflexión de la importancia de tener presencia educativa española en el extranjero. Yo creo que tenemos cada vez más todos desde el sector que trabajar por crear esa marca España también en educación y en educación escolar, con un sistema educativo reconocible, como reconocemos sistemas educativos de muchos otros países, que nos encontramos en cualquiera de las grandes ciudades en el mundo entero. En este sentido, fue un estímulo para nosotros que se percibiera así la importancia de contar allí en Qatar con un colegio de esas características en el que todos nuestros alumnos aprenden árabe y también aprenden español. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es una manera, lógicamente, de acercar culturas, de trabajar para con esos ciudadanos globales, no digo del futuro, porque ya son del presente, alumnos de todas las nacionalidades, muchos de varias nacionalidades ellos mismos, ¿no? porque padres, madres, familiares lo son y porque han vivido en muchos países y que yo creo que son el futuro, sin duda, de un contexto en el que sabemos que se van a desarrollar todos nuestros alumnos, que es muchísimo más amplio. Esto, sin duda, es una iniciativa lo comentábamos, muy particular, posiblemente lo que está pasando en muchos países del Golfo en materia de educación, si bien se pretende o se intenta avanzar hacia una economía basada más en el conocimiento y en el talento que en el petróleo o en el gas. Esa es un poco la visión y la ambición de estos países, pero posiblemente no represente lo que es los grandes temas educativos en Oriente Medio y Magreb, de los que hoy nos hablará nuestro conferenciante. Y luego hay otro tema que también está, lógicamente, impactando muchísimo a nivel global y en el que la institución, de alguna manera, ha querido tener una cierta presencia, que es en el tema de los refugiados, el tema de las grandes migraciones de refugiados, muchos de ellos que vienen de países de Oriente, de Siria, muchos de ellos, ya lo sabemos, pero de muchos otros países también, y que de alguna manera están condicionando políticas educativas y situaciones a las que hay que dar una respuesta. Desde la institución, desde la universidad concretamente, se ha querido dar respuesta a través del programa Integra, en el que hay en la universidad 10 alumnos refugiados de distintas nacionalidades, 6 son sirios, un ucraniano, 2 iraquíes y 2 chicos de Afganistán, perfectamente integrados en nuestra comunidad de alumnos y que sin duda pues también participan desde su propia experiencia vital y personal de esfuerzo y de superación pues de una manera muy rica a toda la actividad de nuestra comunidad. Nosotros hemos querido de alguna manera dar esa pequeña respuesta porque entendemos que los grandes temas sin duda no solamente hace falta hablarlos en las aulas, sino que de alguna manera las instituciones tienen que ser capaces de asumirlos, de representarlos y de modelar una actitud frente a ellos de respuesta, de acción y de compromiso. Así es que, esa es nuestra pequeña participación en un mundo mucho más grande del que hoy, sin duda, vamos a poder aprender muchísimas cosas y a entender mejor, porque yo creo que hay una parte muy importante en la que tenemos que, de alguna manera, avanzar en entender mejor cómo es
esa grandísima cultura, ese grandísimo contexto en el que ya no se pueden distinguir fronteras y el que en un mundo global, como decía, a todos nos impacta, y el que seguro, bueno, como decía, vamos a mejorar, vamos a crecer en nuestra propia curva de aprendizaje personal en un tema que sin duda nos compete y nos interesa a todas. Es que muchísimas gracias por su presencia y Paco, creo que ahora te corresponde a ti hacer de verdad la presentación de esta charla. Gracias. Perdón, no quiero dejar de, por supuesto, dar las gracias a Magisterio. A veces nos pasa con los grandes amigos que los tienes tan cerca que casi te olvidas de ellos, porque siempre sabes que puedes recurrir y que están. Confío que así nos sintáis a nosotros como nosotros os sentimos a vosotros y que esta colaboración que ya llevamos muchos meses, muchos años diría yo, ¿no?, desarrollando, bueno, pues pueda continuar, porque yo creo que en la medida en que podamos ser todos desde distintos sectores, distintos agentes dentro del sector educativo, altavoces de los temas que importan y que nos interesan a todos, pues siempre nos encontraremos y es un placer trabajar con vosotros. Que gracias, José María. Señora presidenta de la institución educativa SEC, autoridades académicas de la Universidad Camilo José Cela, señores y señoras, queridos amigos todos. La política educativa de un país se ha convertido en una cuestión esencial en el seno de los países desarrollados. Pero no solamente en este grupo, digamos, privilegiado de los llamados países ricos, sino también los países en vías de desarrollo, sus dirigentes, sus élites, han visto la educación y la formación como un instrumento formidable para el desarrollo económico y social. La prueba de ello es que en la última edición de PISA, en PISA 2015, han participado 72 países o economías del mundo, frente a los 35 países de la OCDE que participaron. No todos formaban parte de la organización en aquel entonces, participaron en la primera edición. De manera que cuando uno lee la nómina y trabaja con ella, de los países participantes en la última edición de PISA, llega a la conclusión de que realmente hay una preocupación global por la mejora de la política educativa. Desde esa perspectiva, y a pesar de la prolongada instabilidad de la región, de Oriente Medio, en general de los países árabes, y también, cabe decir, del hecho de que el proyecto PISA sea un proyecto de inspiración occidental, diríamos más precisamente anglosajona, la presencia de los países árabes y particularmente de los países de Oriente Medio y del Magreb ha ido creciendo en esta evaluación internacional a gran escala. Les voy a decir como información que además de Israel y Turquía, que son miembros ya de la OCDE, han participado en esta edición de PISA Chipre, Emiratos Árabes, Qatar, Jordania, Líbano, Túnez y Argelia. Y, en definitiva, han recurrido a PISA para mejor orientar sus políticas educativas. Estoy convencido de que en la mente de todos ustedes surgirán algunas cuestiones, tales como, a la vista de esos resultados, es que los elementos culturales típicos de la región están abriéndose a esas orientaciones más características del mundo occidental, es que estamos asistiendo a una globalización en materia de políticas educativas. Estoy absolutamente convencido que nuestro magnífico conferenciante va a darnos algunas pistas para que podamos dar respuestas por nosotros mismos a esas cuestiones. Haitham Amirat Fernández es un especialista en relaciones internacionales, en el Islam político y en las transiciones a la democracia en el mundo árabe. Completó sus estudios en la Universidad Libre de Bruselas y en la Universidad de California.
Los Ángeles y ha impartido cursos y conferencias en universidades españolas tales como la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Barcelona y la Universidad CEU San Pablo, y en norteamericanas como la Georgetown University o la St. Louis University. Asimismo, y en el ámbito académico, ha publicado numerosos artículos y ha sido coeditor de 2 libros internacionales sobre la región norteafricana y sobre el partenariado euromediterráneo. Ha traducido del árabe al español el libro Las claves de una revolución inevitable en Galaxia Gutenberg en el año 2011. El profesor Amílcar Fernández ha trabajado para las Naciones Unidas en Nueva York y para Human Rights Watch en Washington, D.C. En la actualidad es analista senior para el Mediterráneo y el mundo árabe del Real Instituto Elcano de España. Estamos, pues, ante un reputado experto en el mundo árabe con una visión amplísima de la problemática cultural y política que estoy seguro nos va a deleitar y a permitir que profundicemos en esa problemática y en su traslación al mundo educativo. Querido conferenciante, tuya es la palabra. Muchas gracias, Francisco. Buenos días. Muchas gracias a quienes me han invitado y me permiten estar aquí hoy entre todos ustedes, al Grupo Siena, a la institución SEC, a la Universidad Camilo José Cela. Es un placer para mí compartir este rato y hablar sobre un tema que me supone un reto, lo tengo que confesar. Como se ha dicho en la presentación, me dedico a relaciones internacionales, análisis de cuestiones de geopolítica y no me centro habitualmente en temas de educación, así que pues, también me ha supuesto un reto añadido y una parte muy importante para entender lo que está pasando en países de ese vecindario sur que tenemos, un vecindario inmediato, para entender también la parte de geopolítica, la parte de relaciones internacionales. Si no vemos las sociedades que existen, sus retos y el tema educativo, no entendemos mucho de lo que allí ocurre y sobre todo las proyecciones de lo que puede ocurrir. Bueno, tengo un ratito corto y los temas son muy amplios, así que voy a intentar centrarme un poco en un contexto y dar algunas claves que puedan ayudarnos a comprender pues de qué hablamos y también para romper tal vez algunas imágenes que podamos tener aquí en este bonito salón sobre un mundo árabe, igual imágenes que no se han actualizado en el tiempo cuando las cosas cambian a un ritmo muy acelerado. Aquí hay un pequeño esquema de lo que pretendo hacer. Como digo, un poco de contexto sobre la región, el mundo árabe. Últimamente siempre ha estado en los medios de comunicación, en los titulares. En los últimos años también con unas transformaciones rápidas y con muchas cosas que no se acaban de entender fácilmente, ni siquiera para quienes nos dedicamos a ello a diario. A veces nos cuesta comprender la magnitud de los cambios. También quiero abordar algo que llamo las otras revoluciones árabes, y aclararé qué me refiero con eso de revoluciones y por qué está entrecomillado. Estado de la educación en nuestro vecindario sur. Y 2 cosas más, los retos a los que se enfrentan estos países, sus sociedades, sus sistemas políticos y el camino por recorrer, cómo avanzar, cómo ir hacia adelante y también las oportunidades que existen. Y esta mañana vengo a hablarles principalmente de una historia de un potencial enorme y una historia de una frustración creciente. Y voy a intentar transmitirles por qué digo ese potencial enorme y una frustración creciente. Un poco de contexto. El mundo árabe, ese vecindario cercano y a la vez alejado. Cercano, para nosotros, sin duda. Cercano porque España es el único país que tiene frontera terrestre con un país árabe de la Unión Europea. Con un país árabe, con un país africano, con un país musulmán, es el único que tiene fronteras, en plural, terrestres. No estamos hablando de un estrecho entre medias ni 14 kilómetros, estamos tocándonos. Cercano porque no solamente la geografía, también el contacto, la historia, muy importante, el contacto humano, personal, lo encontramos cada vez más y muy probablemente va a seguir aumentando esa relación y ese contacto y esos lazos humanos, económicos y de otra naturaleza. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a países árabes? Me voy a centrar, ya sé que la charla ponía Oriente Medio, el Magreb, lo que en inglés se llama la región MENA, Middle East and North Africa, pero me voy a centrar más en los países árabes porque creo que, para el tiempo que tengo,
puedo tratar algunos temas que hay similitudes dentro de la diversidad existente. Aquí hay un mapa, tiene una pequeña trampa, luego la aclararé, un mapa de lo que supuestamente, y por eso lo de la trampa, es el mundo árabe, entre comillas, o los países miembros de la Liga de los Estados Árabes. La Liga Árabe, la organización regional que engloba a 22 países. 22 países con una población en total aproximadamente de 400 millones de habitantes. Ponemos un poco en contexto de qué estamos hablando. El puntero en estos casos no sirve de nada, ¿verdad? No. Bien, entonces, bueno, pues tenemos el vecindario inmediato, la región del Magreb, con estos países como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Mauritania y el territorio en disputa del Sáhara Occidental, ese Magreb que en árabe significa donde se pone el sol, el poniente, su occidente, en árabe tienen su occidente, que es el Magreb, la región del Magreb, porque claro, en el viejo mundo ahí se ponía el sol. Es la misma raíz de la que viene la palabra Algarve, la región de Portugal, porque también es el poniente. Tenemos también un país importantísimo, Egipto, por muchos motivos, porque se encuentra ahí un poco de bisagra entre el continente africano y asiático, y sobre todo por una importancia demográfica, la población de Egipto. Están a punto de llegar a 100 millones de habitantes en un solo país que no es el más grande, y sobre todo un país donde la gente vive en un corredor fluvial, viven alrededor del río Nilo. 1 de cada 4 árabes es egipcio o egipcia. 100 millones de un total de 400. Sudán, y aquí está la pequeña trampa a la que antes me refería, habría que quitar Sudán del sur, un trocito al sur del país que se independizó en 2011. Países también como Djibouti, Somalia, en el Cuerno de África, que pertenecen a la Liga Árabe, y luego pues, ese Oriente Próximo, con Siria, Líbano, Jordania, los territorios palestinos, esa Mesopotamia, Irak en la actualidad, y esa península arábiga con 6 petromonarquías, miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, Arabia Saudí, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Kuwait, y luego en la esquinita sur-occidental, Yemen. Estos son los países a los que me voy a referir. ¿Cuál es sus realidades? Muy diversas, enormemente diversas, pero hay rasgos comunes bastante importantes, sobre todo una identificación entre las poblaciones de estos países. En realidad creen que tienen más en común de lo que tienen, pero no deja de ser una cosa que bueno, pues, representa elementos identitarios comunes. Lengua árabe, con todas sus variantes habladas, un factor étnico árabe muy importante, presente en todos los países, mezclado con otras etnias, una identificación política, ya decía antes, la pertenencia a la Liga Árabe, en sus constituciones dicen que son estados árabes, que hablan la lengua árabe, pero con una diversidad enorme. ¿Qué cosas tienen también en común? Una historia reciente con rasgos comunes. El periodo de la colonización europea, 4 potencias coloniales europeas, que permitieron muchos cambios en poco tiempo. En pocas décadas hubo una transformación profunda una vez acabado el periodo del Imperio Otomano, la Primera Guerra Mundial. Aquí hay otro mapa colorido con las fechas de independencia de los países árabes. Se ha añadido en este mapa el caso de Turquía, que no siendo árabe también es parte de ese bloque regional medio oriental, y se ha incluido Irán con una fecha un poco dudosa, porque ahí pone la fecha de la Revolución Islámica de Jomeini, no exactamente la de la independencia. Pero si nos centramos en los países que estamos tratando, esos 22 miembros de la Liga Árabe, sus independencias tienen lugar hace nada, en los años 40, 50, 60, en algunos casos los años 70 en el Golfo, principios de la década de los 70, algunos más antiguos, Egipto, Arabia Saudí. Esto para decir que son sistemas recientes, que son todavía muy jóvenes y que se encuentran en un contexto regional con grandes convulsiones geopolíticas, por la naturaleza de sus sistemas, también por el orden mundial donde han surgido y han nacido. Guerra Fría, segunda mitad del siglo XX, y en la actualidad pues, otro tipo de luchas e influencias por el poder. Factores que determinan lo que allí pasa. Recursos naturales, principalmente hidrocarburos. Sin esa revelación venida del subsuelo no se entiende el mundo árabe. Otra revelación, otros dicen venida del cielo, el Islam, una religión que marca culturalmente a las poblaciones de estos países, aunque, como ya sabemos, no todos son árabes,
en su mayoría lo son. Esto es un poco un contexto de qué es lo que estamos hablando y dónde están, cuántos son. Pero hace falta ver más allá de las imágenes estereotipadas que todos tenemos en mente, nuestras fuentes de información, salvo que nos dediquemos a ello, y aún así a veces también los estereotipos pueden con nosotros, son imágenes que suelen estar muchas veces paradas en el tiempo o que a base de repetirlas acaban creando categorías, cuando la realidad es mucho más compleja, más rica y afortunadamente más positiva, entre comillas, de lo que suele ser la noticia, que es la mala noticia con frecuencia. ¿Qué otras revoluciones árabes están ocurriendo ahora mismo, según hablamos, en estos tiempos, y por qué las llamo revoluciones? No solamente revoluciones porque se haya acabado con dictadores o se esté buscando un camino hacia otra forma de organizar estados, guerras civiles, intervenciones extranjeras, no, esas revoluciones no. Otras que están ahí para quedarse, que son mucho más profundas y que van a tener consecuencias que iremos viendo. Todavía no hemos visto, yo creo, más que unos primeros episodios de un proceso largo y que tendrá, ya digo, consecuencias y un impacto también en los vecinos de la región, entre ellos nosotros. Esta es una de las primeras revoluciones, lo que en inglés se llama youth bulge, esa burbuja de juventud, esa distribución de población de esos 400 millones de habitantes de los países árabes, cómo nos encontramos con esta cuasi pirámide poblacional. No hace falta explicar aquí lo que implica para los estados sus sistemas educativos, sanitarios, económicos, para el empleo y para la estabilidad social o relación entre Estado y sociedad. Las implicaciones son enormes y veremos también a continuación eso cómo se está resolviendo o no. Y la educación es un punto central, clave, en cualquier sitio. Aquí, con esa base tan amplia, pues se pueden imaginar. 2/3 partes de las poblaciones árabes tienen menos de 30 años. 2/3 partes. Bueno, es una cifra, es un porcentaje. No solamente es un porcentaje, es mucho más. Significa que de esos 400 millones de árabes, cerca de 250 millones, un poco más, nacieron después de 1987. Necesitan cosas, muchas cosas. Y piden y miran alrededor, a lo que pillan delante, al Estado, a las autoridades, esas oportunidades para poder hacer cosas. Y si no, miran al exterior buscándolas fuera, si no las encuentran dentro. Eso es una comparación con la distribución de población en los países miembros de la Unión Europea, para estos datos en ambos casos para 2016, extraídos de un informe del Carnegie Endowment de Washington. Bueno, claro, la diferencia es tremenda, enorme. Ya no solamente que haya mucha población joven, es que más de la tercera parte de la población se encuentra en la actualidad en lo que se llama juventud, esa franja entre los 15 y 29 años. Es una franja clave en su formación, una franja clave también en su acceso a una serie de cosas, al mercado laboral. Una cosa importantísima en los países árabes, el acceso al matrimonio. No solamente hablamos ya que se casen o puedan tener una estabilidad, no sé si emocional o familiar, es un paso hacia el respeto social de la sociedad. Si no se está casado y no se tiene descendencia, se está en una categoría que no es adolescencia, pero está entre medias. En inglés, en un informe de la Brookings Institution hace unos años acuñaron el término de waithood. Tenemos childhood, tenemos la adolescencia, esos teenagers, adulthood, los adultos. Entre medias hay un waithood a la espera de que algo pase. Algo pase que significa encontrar un empleo, haber recibido algo de formación, tener unas capacidades, unas cualificaciones para poder acceder a una cierta independencia económica. Y eso es lo que permite dar el salto. El matrimonio, hablamos de sociedades en general conservadoras, con unos sistemas jurídicos donde para tener intimidad en una edad adulta, si uno mira las leyes dicen que solamente es a través del matrimonio, en la mayoría absoluta de los sistemas jurídicos de estos países. La realidad pues, puede variar bastante y demás, pero hay una presión social también sobre lo que se puede hacer o no se puede hacer. Una segregación entre sexos que varía de un estado a otro, varía mucho, muchísimo, casos extremos, segregación
no voy a decir absoluta, pero casi, en Arabia Saudí, en otros países, y otros países más relajados, entornos urbanos, donde bueno, pues viven de otra manera. Pero estas son realidades que condicionan ya no solamente la vida de los individuos, condicionan también las dinámicas entre Estado y sociedad. La media de edad en muchos de esos países está en torno a 22 años, 22, 23. En algún caso, en los países del norte de África, de ese Magreb vecino nuestro, es un poquito más alta, 24, tal vez 25. Si nos vamos a Oriente Próximo, o incluso en la península arábiga, tenemos medias de edad de 20 y 19 años. Media de edad. Claro, no sé, la última vez que miré la española creo que estábamos en torno a 42, 43, por ahí andábamos. De nuevo, esto representa una cantidad de retos, como se puede imaginar. Esta es una revolución. Otra revolución es esta que aparece aquí, que son las tasas de alfabetización entre población adulta. Bueno, me imagino que a partir de 15 años. ¿Cuánta gente sabe leer y escribir en los países árabes? Aquí abajo tenemos los nombres de los países. Son datos de o bien 2013 o aquellos actualizados hasta 2015, donde los haya. Van cambiando poco a poco. Bueno, nos transmite una imagen de países que han alcanzado unos niveles de alfabetización casi, en muchos casos, muy altos, por encima del 90%, casi universal en algunos países como Jordania, Qatar, Palestina, importantísimo el caso de Palestina y el esfuerzo en la educación que se hace entre las poblaciones palestinas en Oriente Medio, no hablo ya en el exilio, en otros lugares. Kuwait, aquí sí que aparece Turquía, Bahrein, Arabia Saudí, etc. Nos vamos desplazando hacia la izquierda y donde vemos los niveles más bajos, pues sorprendentemente algunos de nuestros vecinos. Marruecos ha sido una anomalía desde su independencia en el año 56. Claro, uno puede decir, el periodo colonial tiene sus problemas. No, el periodo colonial terminó hace ya 60 años, 61 años en Marruecos. Y sin embargo, en la actualidad, cerca del 40% de la población adulta marroquí no sabe leer ni escribir. Sobre todo en entornos rurales y sobre todo analfabetismo femenino. Mujeres en el campo, pues hablamos de un 85% de analfabetas aproximadamente en Marruecos. Bueno, esto es una revolución, porque esto está hablando del día de hoy, de los adultos de hoy. Si miramos una generación atrás o dos generaciones atrás, lo que nos encontramos habría sido unos datos que nada en absoluto tienen que ver con esto. Hace pocos días tuvimos una reunión en el Instituto Elcano con el ministro de Exteriores de Arabia Saudí. Vino a presentar su país, los cambios que está ocurriendo, evidentemente daba una imagen muy positiva. Pero nos contó una cosa que es parte de una realidad. Dijo que su padre, su abuelo, había tenido 40 hijos. Me imagino que pertenecía pues, a una familia adinerada y con posibles. 40 hijos de los cuales habían sobrevivido a la edad adulta, me parece que dijo 15. Mortalidad infantil altísima. En la generación de su padre, de ese ministro de Exteriores saudí, que el otro día hablaba con nosotros, su padre tuvo 10 hijos y dice que todos están vivos y en buen estado. Ninguno murió. Salud, sanidad, higiene, la caída en picado, la mortalidad infantil, el alargamiento de la esperanza de vida, esas son condiciones que van a estar ahí durante mucho tiempo y las sociedades son conscientes de ello. Los jóvenes lo saben. En el Magreb ahora mismo hay unas esperanzas de vida de unos 72, 74 años para el global de la población. Entonces, bueno, pues esto comparado con una generación dos atrás es revolucionario. Procesos que han tenido lugar en otras partes del mundo, en Europa occidental, durante 2 siglos, se están comprimiendo en el tiempo de una forma atropellada, seguramente, con una modernidad a veces indigesta, venida sobre todo de fuera, en países del norte de África y de Oriente Próximo. Esas revoluciones están teniendo lugar ahora mismo y no las estamos viendo ocurrir, ni tampoco acabamos de proyectar lo que esto va a tener de implicaciones. La demografía, aquí quería mostrar también la alfabetización femenina. Estamos hablando aquí de regiones del mundo, no aparece Europa, Norteamérica, pero como se puede ver en estas barras abajo del todo, en la región MENA, Oriente Medio, Norte de África, nos encontramos con una alfabetización femenina en torno al 70 y poco % y un total de población pues en torno al 80%.
Bueno, pues esto nos dice que es poco, está por debajo de otras regiones como el este asiático o incluso América Latina. Lo que tenemos que ver es de dónde venimos y cómo desde el año 70 se ha triplicado hasta hoy esos niveles de alfabetización entre mujeres en el mundo árabe, principalmente. Triplicado desde el año 70. Esto sí que es revolucionario y esto sí que mete unas transformaciones, ya no solo en la economía, en el sistema político, en la sociedad, en la relación que también existe en el espacio familiar o en la sociedad a cualquier nivel. Las verdaderas revoluciones árabes son la demografía, es el destino, las sociedades muy jóvenes, un cambio generacional. El cambio generacional en cualquier parte del mundo implica muchas cosas, cambios de valores, de actitudes, comportamientos, percepciones. Cuando miramos a las élites gobernantes en los países que antes vimos en el mapa, ese Oriente Medio, ese Norte de África, las élites gobernantes, en la mayoría de los casos, pertenecen a la generación de los abuelos y en algunos casos incluso bisabuelos. La mayoría de la población no está ahí. No está ahí ni por franjas de edad, ni está ahí mentalmente. Ni se comunica, ni se expresa, ni entiende el espacio público, ni su papel en el mundo, ni la forma de consumir ocio o relacionarse que tienen esas élites que están imponiendo una serie de normas estrictas, con temor hacia esa juventud. La base, en general, es una base de desconfianza muy fuerte entre gerontocracias y sociedades muy jóvenes. Motor de cambio social, las mujeres, y esto seguramente Nieves pues lo ves continuamente cuando vas a países de Oriente Medio y quien también aquí viaja está viendo una transformación profunda. Con frecuencia desde Occidente tenemos percepciones, bueno, pues no muy completas, cuestiones que centran nuestra atención dejando de lado otras. El velo suele ser un debate presente en nuestras sociedades por muchos motivos, que a veces nos hace, ese velo se nos coloca a nosotros encima y nos hace perdernos qué hay detrás. Las mujeres árabes jóvenes en la actualidad, esa generación de los millennials, o como se les quiera llamar, están provocando otra de las revoluciones que va a tener enormes consecuencias e impacto en estas sociedades. Y la educación es una parte clave, central. La universalización de la educación primaria es prácticamente un hecho en la mayoría de países árabes y niveles de educación secundaria también muy altos. No he querido aturdirles con datos y muchas tablas y demás, poco tiempo y prefiero que sea una cosa más, quien quiera más información, encantado estaré de enviar pues informes actualizados y datos concretos de lo que estoy hablando. El papel de las mujeres es un papel que está siendo revolucionario, primero porque están pasando mucho más tiempo en los sistemas educativos formales. Mucho más tiempo significa mucho más tiempo. Significa que en varios países árabes hay muchas, y en algunos muchísimas más mujeres que hombres en la educación terciaria. En algunos casos hablamos de 240 mujeres por 100 hombres en la educación terciaria. Eso es una revolución, porque en la generación de sus madres, algunas fueron a la universidad, pocas, muy pocas. Y en la generación de sus abuelas, ya no es que fueran a la universidad, seguramente no tenían ni primaria y la mayoría absoluta no sabían leer ni escribir. El papel de las mujeres también está provocando una transformación profunda porque al pasar más tiempo en la educación, en el sistema educativo, e intentar acceder a unas titulaciones superiores a las que tenían generaciones anteriores de mujeres, están retrasando también la edad del matrimonio. Se está viendo cómo eso está provocando un cambio, lo vemos en otras partes del mundo también, si no hay que ir muy lejos, en nuestra propia sociedad, de una o dos generaciones atrás. En los países árabes está ocurriendo, con procesos de urbanización acelerada, rapidísimas, crecimiento, migración interna del campo a la ciudad, y esto está llevando a familias cada vez más pequeñas. Está cayendo en picado la tasa de natalidad en estos países y la fertilidad de las mujeres en estos países. Hay casos ya que, bueno, sí, todavía no son la norma, pero son muy importantes. Túnez y partes de Marruecos, sobre todo en ciudades, zonas urbanas, donde la tasa de fertilidad se está acercando a un ritmo muy rápido a los niveles de Europa occidental. Casi rozando la tasa de reposición en Túnez, 2,1 hijos por mujer. Esto sí que es una revolución.
Si las madres tenían 4 o 5 hijos, las abuelas tal vez, no sé, 7, 8, pues esto sí que es una revolución. Las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué voy a contar? Si son revolucionarias en todo el mundo y en sociedades abiertas y donde había ya una diversidad de información, de fuentes, de acceso, donde hay libertad de expresión para plantear informaciones o incomodar a unos poderes, en sociedades cerradas, opacas, en sistemas políticos autoritarios, esas tecnologías también están provocando una revolución, yo diría que incluso aún mayor. Y esto es muy reciente, esto es de hace poquísimo tiempo. Lo pueden comprobar, vayan a cualquier ciudad de cualquier país árabe, vayan por la calle y miren en una terraza, cafetería o restaurante. Fíjense en el número de cacharros de estos que hay puestos encima de la mesa. Esta es la realidad a día de hoy. Se documentan las cosas con las cámaras. Las manifestaciones ya no se hacen con velas, las manifestaciones ya se hacen con las antorchas del móvil, con los flashes encendidos. Y esa es una parte de una realidad que también estamos viendo los inicios. Hace 10, 15 años, recuerdo, viviendo, o en aquella época no, viajando en países árabes, lo difícil que era encontrar una conexión a Internet, diferencias de un sitio a otro. Conexiones lentas, había que pagar, y en algunos casos bastante, y muy pocos puntos de acceso. En la actualidad eso se ha extendido a un ritmo aceleradísimo. Accesos, conexiones, velocidad, bajada de precios y la cantidad de dispositivos conectados a esa red. Esa es parte de la realidad en la que están. Y esas sociedades donde a veces pues, parte de su ocio es poder estar en la red porque no hay muchos más ámbitos de ocio, en algunos sitios están prohibidos y en otros sitios pues, simplemente bueno, pues no son fáciles o no son asequibles, pues esa actividad en redes sociales está transformando una manera de entender el mundo, informarse, comunicarse, organizarse y actuar. Las poblaciones están pidiendo resultados. Aquí he puesto, además, he añadido, no teocracias, también para dejarlo claro. Las revueltas que se iniciaron en finales de 2010, pero realmente fue principios de 2011, con esa llamada primavera árabe. Los medios de comunicación utilizan ese término. A mí no me acaba de convencer porque no acaba de reflejar una complejidad grande de fenómenos profundos. Pero bueno, esas revueltas antiautoritarias, que por ahí yo creo que sí que tenían en común ese factor, ese elemento de lucha contra el autoritarismo, o ese despertar árabe, también otra manera de describir estos procesos, lo que se estaba pidiendo y se dejó claro eran resultados concretos. Lo vimos en las manifestaciones en la Plaza Tahrir, que fue lo más visible y lo que bueno, pudimos seguir en tiempo real en las cadenas de televisión. Se estaba pidiendo libertad, justicia social y pan. Aquí también, el que habla de pan, habla de empleo, habla de un reparto de riqueza. Son países ricos, lo saben, tienen recursos. Por ahí, cuando empecé hablando que les voy a hablar de una historia, de un potencial muy grande, es porque tienen muchos recursos. Los países con riqueza energética, es evidente, y otros países que no tienen esa riqueza energética, los recursos también están ahí. Para empezar, recursos humanos, población muy joven, que bien formada, bien encauzada, con unas políticas adecuadas y creando los incentivos, puede ser un acelerador de desarrollo magnífico. Desarrollo, de prosperidad y de un cambio de relación de forma de gobierno en estos países. Pero parte de esa frustración también es saber que hay riquezas que están en un lugar del mundo cerca, entre cruce de continentes, por donde puede haber complementariedades con otros lugares más desarrollados. Miran a Europa, miran también a otras partes que pillan más lejos, no solamente Norteamérica, cada vez más se está mirando hacia Asia, porque Asia también está representando un modelo y Asia también cada vez está más presente. Me refiero a Asia, a las grandes potencias, China, su presencia en nuestro vecindario sur cada vez mucho más notable. Y buscan modelos. No se está buscando teocracias. Y esto también lo quiero destacar con el siguiente punto. Los islamistas sí han ganado elecciones, allá donde se han celebrado de forma democrática, en algunos casos por primera vez en la historia de esos países. En Egipto en 2002 hubo elecciones presidenciales con la peculiaridad de que era la primera vez que no se sabía de antemano el nombre del ganador.
la única vez en la historia de Egipto. Las siguientes que hubo en 2014, ya no es que se supiera de antemano el nombre del ganador, es que ganó con el 96,9%, el actual presidente al-Sisi. Quiero decir, ha habido aperturas muy pequeñas, convulsas, muy complejas, e intentos de buscar resultados en el desarrollo humano. O sea, lo que cualquier informe del PNUD uno se encuentra de índices que, bueno, o informes de satisfacción o informes pues, de calidad de la educación. El Foro Económico Mundial también tiene unos índices que nos dicen que en el mundo árabe pues no, la calidad de la educación no va bien. En muchos de esos países, sobre todo los más poblados, están abajo de la tabla. Se están pidiendo resultados, se está pidiendo buena gestión, se está pidiendo separación de poderes, se está pidiendo Estado de Derecho. Es decir, la duda es de qué tipo de derecho, cómo se hace el derecho, quién lo legisla. Muchas veces la cuestión es no, que haya derecho, que se aplique, que no haya ese enorme abuso de poder fruto de la concentración de poderes que existe prácticamente en la totalidad de estos sistemas políticos. Una cosa más, se habla de la excepción árabe. Es un término que ha acompañado a la región durante décadas. Ha habido distintas oleadas de democratización en el mundo, pero nunca llegaban a tocar las costas de ese mundo árabe. No se incorporaban al mundo democrático, por más que se hicieran intentos, proyectos de transformación regional, intentar exportar o imponer la democracia, la cosa no funcionaba. Bueno, la auténtica excepción árabe, algunos la atribuyen al carácter de la cultura o la religión predominante del Islam. Es parte de la explicación y es necesaria esa explicación. Pero mucho cuidado con las explicaciones esencialistas. También eso debemos saberlo en nuestro país. En los años 50, 60, incluso ya entrados en los años 70, había académicos, pensadores anglosajones que decían que era imposible que en los países europeos del sur, sociedades católicas, pudiesen surgir sistemas democráticos y economías de mercado abiertas porque simplemente la influencia de la Iglesia católica, la estructura social, la jerarquía, etcétera, pues no permitía que se desarrollaran en esa dirección. Democracia, sistemas abiertos, plurales, representativos y mucho menos emprendimiento y el papel del individuo. Cuidado con las explicaciones esencialistas, porque eso también lo hemos vivido en nuestro propio país, siempre ese recordatorio. A mi juicio, las auténticas excepciones árabes son dos. El rentismo, sistemas que viven de las rentas, la extracción de rentas, sobre todo de hidrocarburos, o de otro tipo de rentas estratégicas, ayuda exterior, otro tipo de unos recursos que aparecen sin gran esfuerzo, pero que acaban concentrados en manos de una élite gobernante del Estado o de la monarquía, la dinastía gobernante, depende de qué país sea. Y la segunda excepción, la excepción de la geopolítica. Por suerte o por desgracia, es una de las regiones más intervenidas y con mayor nivel de injerencia de todo el mundo por parte de todos. Grandes potencias, vecinos, cercanos, lejanos, todos metiendo influencia por los intereses que hay. Viene de lejos, no es nada nuevo, tiene distintas formas de manifestarse. Algunas cosas más sobre el estado de la educación en nuestro vecindario sur, para ir avanzando. Pues hay unas realidades complejas a las que me refería antes, pero también hay rasgos comunes. Ha habido importantes avances. Si vemos desde las independencias a día de hoy, el avance ha sido descomunal, empezando por la alfabetización, pero también por la cantidad de recursos que la mayoría de los estados han dedicado a las partidas de educación en esos países. En porcentaje del PIB hablamos de unos gastos, en algunos casos, muy decentes dedicados a la educación. Pero, y ahí aparece un pero, los resultados están por debajo del potencial, resultados insatisfactorios en la mayoría de los casos. Los sistemas educativos, tanto públicos, los mayoritarios, como los privados allá donde han ido desarrollándose. Y esto pues, se debe a muchas cosas. Mucho de ese gasto educativo se ha dedicado al sector terciario y se ha destinado a universidades. Esta es la principal queja que se encontrarán cuando hablen con especialistas de la región o incluso docentes o activistas. Es
Sí, muy bien, gasto educativo, vale, pero se está yendo a las universidades y lo que nos hace falta también es repartirlo de una forma más equitativa o más racional. Si hay muchísimos niños y niñas, dedíquenles recursos, dedíquenles atención, disminuyan el tamaño de las aulas, introduzcan otros métodos y otras estructuras, otras formas de generar o transmitir ese conocimiento y esos valores. Unas realidades complejas que también se reflejan en el siguiente punto, que el problema no es el acceso. Bueno, sí, es un problema, pero no es el principal problema, el acceso a la educación. El acceso, decía, la educación primaria y secundaria en muchos países es casi universal y gratuito o a un coste bajo. Se hicieron grandes planes nacionales de educación, tanto en las monarquías conservadoras, pero sobre todo en las repúblicas populistas de corte socialista árabe, panarabistas. Hicieron grandísimos planes de educación, hicieron, ya digo, grandes avances. El problema no tanto el acceso, el problema está en la calidad y en las estructuras. Y el problema de la calidad es algo que está continuamente en el debate. La semana pasada estuve en Marruecos, tuvimos debates entre analistas de temas internacionales, cómo vemos que va la región del norte de África, de Oriente Próximo, la relación con Europa, y la educación continuamente estaba en el centro de todos los puntos de los retos y los problemas, realmente los problemas a los que se enfrentan las sociedades. ¿Por qué? Sistemas educativos desfasados, con los incentivos colocados de una forma patas arriba. Bueno, algunos dirán, tampoco hay que ir muy lejos en algunos casos, pero mucho. Sistemas también donde, por causas tanto de inercia como también de orientación política, no se promueve el pensamiento crítico, cuestionamiento del statu quo, la resolución de problemas, de conflictos, esa visión crítica o incluso de valores de una ciudadanía donde uno tiene derechos, los puede ejercer junto con sus obligaciones por el hecho de ser ciudadano. Esos son problemas que están asociados, por ejemplo, a métodos educativos basados en la memorización y repetición. Yo doy clases a veces en países árabes y mis alumnos, tengo la suerte que suelen ser programas donde pues, hay grupos con mucho talento, pero la queja que escucho continuamente es: estamos hartos de memorizar y repetir. Bueno, tampoco hay que ir muy lejos para ver esa repetición, memorización y repetición cuando pues, hasta aquí a generaciones no tan lejanas en absoluto también era parte de esa manera de enseñar y menos la parte del pensamiento crítico. Las estructuras estatales, la centralización en muchos de estos países, el funcionariado, que había sido durante décadas la vía de escape para aquellos que entraban en el mercado laboral, el empleo público. En algunos países hay 80% de la fuerza de trabajo de los empleados está en el sector público, son funcionarios. En la burocracia, administración, fuerzas armadas, cuerpos de seguridad, policía, etc. Insostenible. Insostenible, recortes, planes de ajuste estructural, reducir gasto del Estado, equilibrar balanzas públicas, etc. Pues esto lleva también a un problema adicional que tiene que ver con las estructuras y el uso de los recursos existentes y la manera de dedicarlos. Y por último, aquí hay un punto que es central, es clave, el impacto de los regímenes políticos. Los regímenes autoritarios, y la mayoría de los países árabes tienen regímenes autoritarios de distintos niveles, dictaduras duras, dictablandas, regímenes, autocracias liberalizadoras, semidemocracias, no sé si eso existe, o un caso único de una transición democrática que está avanzando con bastantes retos, pero que es el único caso en la historia moderna árabe donde, según el índice de Freedom House, aparece un país árabe, musulmán, norteafricano como libre, free, Túnez, a raíz de las revueltas, la revolución de 2011 contra el régimen autoritario de Ben Ali, y cómo han recorrido desde entonces, estos últimos 6 años, los tunecinos, hasta llegar a consensos, y esta es la
cuestión central. Consensos también en las políticas educativas, que es un elemento sin el cual no se avanza. Consensos para tener unas reglas del juego comunes, aceptadas, pactadas, una constitución, y también consenso en que haya alternancia, reparto, el poder, que haya representatividad y que se respeten esas reglas del juego. Por ahora lo están haciendo, por ahora están demostrando que es posible, por ahora tienen muchos enemigos en su propia región porque es un mal precedente decir que puede haber un país árabe, musulmán, norteafricano, que sea democrático y que pueda dar resultados a sus poblaciones. Acabo pronto. Bueno, juventud desperdiciada. Esto está extraído del Economist, porcentajes para el año 2016, poblaciones entre 15 y 29 años, y vemos el porcentaje que representan del total de la población y vemos también el desempleo en porcentaje de esos jóvenes. Casos extremos: Libia, Mauritania, un caso muy preocupante, Egipto. No es donde más desempleo hay en torno a un 42-43% de desempleo de esa juventud. Pero claro, en términos numéricos, por tantos egipcios que hay, pues claro, representa un número muy alto. ¿Y qué hacen? Bueno, pues ahí está la pregunta. La media mundial, vemos que hay 3 países que están dentro de la media mundial. Qatar, una población tan pequeña y la forma de contabilizar los desempleados tan original que, bueno, pues claro, no tienen ni juventud ni desempleados. Tenemos Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Luego tenemos la media de los países árabes. Ahí están Marruecos, Líbano, Argelia, Kuwait. Fuera de las medias, el resto de esos 22 países. Nos encontramos los más pobres en recurso, pero con abundante mano de obra, como Sudán, Yemen, y los casos más extremos, como Somalia, creo que no tienen datos, por eso está ahí. O sea, directamente no hay un Estado como tal. Una juventud desperdiciada. Retos a los que se enfrentan, y voy concluyendo. La calidad de la enseñanza, me refería a ello antes. La brecha educativa entre géneros se va cerrando, esa brecha, lentamente, demasiado lento. Aunque ha habido grandes avances, decía antes, se ha triplicado el porcentaje de mujeres que leen y escriben en poco más de 4 décadas, pero la brecha sigue siendo grande y está por debajo de otras regiones del mundo, creo que solo peor África subsahariana. Tenemos también la desconexión entre la enseñanza y las necesidades del mercado laboral, el mismatch. Aquí falta una adecuación de los currículums, la formación, los programas, qué es lo que se está enseñando, las habilidades que se adquieren en los sistemas educativos, la falta también de formación profesional en muchos casos. De nuevo, hablamos de cosas conocidas y retos que hay en otras partes, no solamente del mundo árabe. Esa desconexión. El problema es que llevo escuchando hablar de la desconexión desde que tengo uso de razón y desde que me dedico a estos temas ya algún tiempo. Y sigue apareciendo ese mismo reto en todos los informes y en todos los análisis que se hacen. Dentro de pocas semanas, el 12 de diciembre, presentaremos en Casa Árabe, el Real Instituto Elcano y Casa Árabe, un informe del PNUD, el informe sobre desarrollo humano árabe. Es una serie que se inició en el año 2002, que supuso un antes y un después para el mundo árabe. Esos informes analizaban los déficits de desarrollo en la región árabe. ¿Por qué tienen tanto potencial y por qué están tan por debajo a nivel mundial cuando comparamos desarrollo humano, cuando comparamos contribución a la generación de conocimiento, de ciencias, y cuando también vemos la cantidad de problemas y conflictos que se originan en la región? Hago un inciso y vuelvo a hablar de los déficits. La población árabe es el 5% de la población mundial, aproximadamente. Supone el 50% de los refugiados que hay en el mundo. Son árabes, 50%. El total de población, 400 millones, como decía antes, cerca de 160 millones el año pasado vivían en países en conflicto o bajo ocupación.
hay un problema serio. Fenómenos de extremismo, fenómenos de uso de la violencia con una justificación religiosa, como se le quiera llamar, terrorismo, a fin de cuentas, también están muy presentes y muy amenazantes y esos procesos proceden de la región. Los déficits a los que se referían los informes sobre desarrollo humano árabe y el que vamos a presentar el día 12 de diciembre se refiere a la juventud. Mucho que hablar de educación. El déficit de buen gobierno, el déficit de empoderamiento de la mujer, ese palabra que no sé muy bien cómo traducir del inglés, pero bueno, de libertades y derechos de las mujeres, y el déficit en el conocimiento. Generación, adquisición, diseminación de conocimiento. Fue el informe creo del año 2004, ¿no?, del que se hizo del PNUD. Bueno, pues eso está ahí y se repite continuamente y se habla de la desconexión y las políticas no llegan. Ese término tan de moda ahora, la hoja de ruta, no hay hojas de ruta, por más que se presenten planes de transformación. Cada país tiene una serie de planes de transformación, la visión 2025, 2030, la transformación nacional, etcétera, que suelen estar hechos por consultoras occidentales, que pueden avanzar algunas cosas o al menos colocar en el horizonte objetivos, pero seguimos estando muy, muy lejos. El uso y la cantidad de recursos dedicados a la educación, pero también la investigación y el desarrollo. La investigación y el desarrollo. Cuando la hay muy, muy, muy pequeña, está destinada a campos científicos y muchas veces que tienen que ver con sectores de defensa. El mayor gasto per cápita del mundo en gasto militar está en la región de Oriente Medio del mundo, de todos los países del mundo, en relación a su PIB per cápita. La militarización como una forma de resolver conflictos, lo estamos viendo ahora. Conflictos de tipo, realmente son conflictos políticos, son de qué modelo, de cómo dar respuesta a las necesidades de estos países, cómo reformar y cómo modernizar sus estados. Pues la respuesta en muchos casos está siendo militarista. Bombardear unos países a otros, injerencias, apoyar a actores estatales o no estatales en un sitio o en otro para que entre ellos se enfrenten. Las guerras por delegación, las proxy wars. Y esto me lleva al último punto, la pobreza y los conflictos violentos. No es que es un reto, es un problemón para ellos, quienes lo sufren, es un problemón para los que estamos al otro lado y no tan lejos. Si pensamos cómo era nuestro vecindario sur hace 15, 10, 5 años y miramos en la actualidad, pues hay motivos para inquietud. Libia es un agujero negro, por muchos motivos, principalmente pues, motivos de una dictadura, también desde fuera unas intervenciones planteadas sobre todo sin saber muy bien el día después. Si vemos regímenes autoritarios más feroces de los que había antes de las revueltas, me refiero a Egipto, en la actualidad el régimen de Al-Sisi es mucho más autoritario, feroz y represivo que el régimen de Mubarak en su última etapa. ¿Y qué nos encontramos? Que todo aquello que llevó a las movilizaciones en 2011 pidiendo cambios, esos factores causantes no es que se hayan resuelto, no se han resuelto, sino que en muchos casos han ido a más. Concluyo ya con el mapa de nuevo para que tengan ese recuerdo fresco de lo que estamos hablando, y aquí una viñeta extraída de un periódico jordano, La chispa del despertar árabe. Aparece un nombre entre paréntesis, Mohammed Bouazizi, el vendedor ambulante en una población perdida a mitad de la nada en Túnez, en Sidi Bouzid, que en diciembre de 2010 se prendió fuego, que bueno, se inmoló porque estaba harto de que le sobornaran los funcionarios del ayuntamiento. Fue lo que inició la ola de revueltas que llevó a Túnez, la caída de dictadores en algunos países, que ha llevado a una descomposición de estados, a injerencias, guerras civiles y a procesos de militarización, sectarismo, en muchos casos, el uso sectario como elemento de enfrentamiento unos contra otros, suníes, chiíes, cristianos, musulmanes. El origen de los problemas no es ese. Esas son luchas de poder, se utiliza el elemento sectario. Algunos atribuyen esos problemas a la primavera árabe. Yo creo que la primavera árabe, pues el despertar árabe vino a destapar algo que estaba ahí, que sabíamos
que no funcionaba y que no podíamos prever cómo iba a cambiarse el statu quo, dónde iba a surgir la chispa, qué alcance iba a tener y qué consecuencias veríamos. 6 años, 7 años es un periodo muy corto para procesos tan profundos. Seguramente las siguientes oleadas de movilizaciones, de transformaciones políticas y sociales llegarán, no sé si más tarde, más pronto, no podemos de nuevo preverlo, pero las condiciones están ahí. Y eso es algo a tener muy en cuenta. Las oportunidades son grandes, pero también los retos y las frustraciones en países que no ven respuesta a las demandas de sus sociedades. Muchas gracias. La verdad es que ha sido interesantísimo. Yo no he parado de tuitear todo el rato. Y aunque es cierto esto de que es más fácil, bueno, no sé si es cierto, por lo menos siempre me ha parecido cierto que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, que decía Einstein, qué duda cabe que el conocimiento ayuda a desintegrar algún prejuicio o por lo menos a acercarse, y no hay nada como saber, ¿verdad? Bueno, entonces nada, llega el tiempo de 10 minutitos, porque esto a las 11 se baja el telón sí o sí para alguna pregunta. Yo tengo aquí varias, pero en fin, voy a ser cortés, a ver si hay preguntas entre el auditorio, así de entrada. Veo allí, María Antonia, muchas gracias. Hola, buenos días. Soy María Antonia Casanova, ahora, bueno, desde que empezó esta universidad, profesora de aquí, y quería hacer más que una pregunta, un comentario, a ver si estamos de acuerdo. Yo he sido inspectora central del Ministerio de Educación durante bastantes años y por ello, pues inspectora de los centros que España tiene en Marruecos, que son 11 todavía, son muchos. Por una parte, en relación con sus comentarios, por cierto, enhorabuena por la conferencia, me ha parecido interesantísima. Gracias. Por una parte, la brecha que hay en la educación entre hombres y mujeres es evidente, pero también, sobre todo, la brecha que hay entre la educación de clases sociales. Porque, claro, hay una clase social alta que tiene una educación excelente, mientras el resto pues tiene la que puede, por una parte. Pero por otra, lo que quería comentar especialmente es la presión social que se ejerce sobre la mujer en concreto a pesar de su educación de calidad. Es decir, tenemos mujeres y hombres educados en nuestros centros, con su carrera universitaria hecha en España, que regresan otra vez a Marruecos y que él es médico, que ella es farmacéutica y que muy amablemente te invitan a cenar a su casa y que vamos 3 mujeres y un hombre y a la hora de cenar ella no está en la mesa. Médico y farmacéutica. Y bueno, nosotras pues nos miramos así muy tranquilamente y decimos, ¿y dónde está su mujer? Pues es que ahora no puede, tal. Y nos quedamos así muy tranquilas diciendo, pues hasta que no llegue, nosotras esperamos. Y ya en vista de que no cenaba nadie, pues al final vino. Pero es cierto que aunque vino, a ella le resultaba violentísimo estar allí. Es decir, que incluso a pesar de su educación, digamos, europea, de carácter europeo, pues la presión social que hay para que, a pesar de esa educación de calidad, luego la sociedad cambie, pues va a requerir todavía más años. Es verdad que las cosas van muy rápidas, afortunadamente, y hacia bien. Pero también es cierto que yo tuve 2 periodos de inspección allí. Entre el 87 y el 96, donde incluso las asociaciones de padres y madres de nuestros colegios estaban presididas por mujeres, es decir, estaba evolucionando la mujer muy favorablemente en su posición social. Luego tuve un lapsus por estar aquí ocupando otros puestos y volví en el 2007 y no había ni una mujer ya presidiendo estas asociaciones y se había retrocedido enormemente, quizá por estos movimientos fundamentalistas que ha habido en estos años, y la mujer en ese papel social, yo lo que vi es que había un retroceso en vez de un avance, y espero que en estos últimos 7 años que yo no he estado por allí ahora, pues las cosas sigan avanzando para bien. Muchas gracias. Un minuto, una reacción. Gracias por compartir esas experiencias, ese conocimiento de primera mano. Es muy complejo lo que está ocurriendo en estos países y requiere cambios que sobre todo tienen que ver con lo que hay aquí, la mentalidad. Y no siempre son lineales esos cambios pueden dar muchas vueltas y personas que también se exponen a otras culturas pues pueden tener un efecto
o bien de transmitir valores o a veces pues, de encerrarse en sí mismos, ¿no? Lo que le diré, por ejemplo, en el caso de Marruecos, que es el que ha evocado, en 2004 se aprobó la Mudawwana, el Código sobre derechos de la mujer, que es de los más evolucionados del mundo árabe, junto con Túnez mucho más todavía. Igualdad de derechos y obligaciones ante la ley y ante la Constitución. En el caso de Marruecos, yo lo veo cuando voy a dar clase. Cierto que tengo alumnas que vienen con su hijab, el pañuelo, otras no. Pero cuando a veces salgo de clase y me tengo que dirigir al hotel, pues compañeros y compañeras de clase pues me acercan a veces y son chicas las que conducen, son alumnas. Eso en Marruecos en las ciudades me refiero, es totalmente normal. Es totalmente normal. La incorporación al mercado laboral, ha habido un aumento exponencial de incorporación de mujeres. ¿Qué pasa? Que se partía de un punto muy bajo, con lo cual todavía están muy lejos de una equiparación, igualdad de oportunidades de acceso y equiparación en el salario recibido por el mismo trabajo realizado que hombres. Pero creo que esas transformaciones van mucho más allá y que esos cambios están ahí para quedarse. Esa es mi impresión, aunque también nos encontramos a veces cosas que, o en sectores más conservadores de la sociedad, que pueden echar un poco para atrás. Lo que va de fondo, a mi juicio, es mucho más de eso que se ve por encima. ¿Más cuestiones? Por aquí. Si pueden ser breves en la exposición para que quepan más preguntas. Sí, gracias. Buenos días. Soy Javier Gisbert. Quería primero felicitarle por la conferencia. Ha sido muy, muy interesante y evidentemente ha mostrado una serie de contrastes que todos los que conocemos un poco el mundo árabe sabemos, ¿no? A mí lo que me interesa es, uno de los temas que me interesa enormemente es que esta evolución de los países árabes que es manifiesta, que se ve en algunos términos y en algunos aspectos, pero luego hay aspectos que parecen que más que avanzar se retrocede. Mi pregunta es, ¿cuál es el papel de la religión en el posible o potencial progreso de estos países? Es decir, es evidente que avanzan, pero hay movimientos religiosos que muchas veces se quieren separar del islamismo, y sin embargo inciden directamente más que en una evolución, en un movimiento contrario a la evolución de estos países. Me gustaría saber cuál es su opinión. Es un tema central ahora mismo en la actualidad, cuál es el papel de la religión y de los movimientos o grupos o partidos que usan un discurso religioso con otros fines. Normalmente suele ser con fines políticos, fines de alcanzar poder, fines de transformar sus sociedades o los sistemas donde viven o otros fines. Islamismo, un inciso, islamismo se refiere al islam político, a la ideología, ¿no? Es decir, a aquellos grupos que recurren a interpretaciones religiosas con fines políticos. No se refiere a la religión, a la práctica, a los creyentes, a los practicantes, que en absoluto todos los musulmanes son islamistas, no están involucrados en movimientos o en partidos de carácter político. Pero es verdad que tiene influencia, por muchos motivos. Desde los años 70, por el auge de los ingresos de hidrocarburos, acordémonos de las crisis de petróleo del 73 y la siguiente del 79, cómo de repente el barril pasa de $2–3 a $18 y después a $32 en nada de tiempo. Claro, si uno tiene un producto del cual extrae rentas y se multiplica su precio por no sé cuánto, 18 veces, pues claro, tiene una cantidad de recursos que puede utilizar para muchas cosas. ¿Dónde están esos recursos? Pues están en países, en territorios gobernados por regímenes muy conservadores, dinastías que además necesitan de un control social estricto para mantener su dominación del sistema político, económico, las rentas, la seguridad y sus relaciones con el exterior. Y ahí es donde hay una mezcla, algunos dicen que es una mezcla explosiva de la revelación venida del cielo y la revelación venida del subsuelo a las que me refería antes, cuando se utilizan recursos muy abundantes para promover interpretaciones ultraconservadoras, rigoristas, literalistas del Islam.
El Islam no solamente es wahabismo, la interpretación oficial del Reino de Arabia Saudí, ultraconservadora, esa misma interpretación que hace segregación absoluta de los sexos y que hasta a día de hoy todavía las mujeres no pueden conducir en el país, aunque hay una promesa de que lo harán en junio del año que viene. Todo esto para decir que son interpretaciones que pretenden utilizar la religión para movilizar. La religión moviliza, eso es una cosa humana. En contextos de ausencia de buen gobierno se utiliza también para acallar desde los mihrabs, los púlpitos, y se utiliza también para proyectar influencia hacia el exterior. ¿Por qué? Porque son interpretaciones que son altamente proselitistas. Esas a las que me refiero. ¿Eso es el Islam? No, eso es una parte del Islam. ¿Hay un problema en esa parte del Islam? Absolutamente, claro que sí. Hay un problema porque en el momento en el que el mundo se plantea en términos de blancos y negros y el blanco tiene que eliminar el negro o viceversa, pues claro, se pueden justificar barbaridades. Y de hecho, la justificación de las barbaridades que hemos visto estos últimos años de grupos cortacuellos, pues vienen de esas interpretaciones. ¿Los musulmanes son o tienen una tendencia a esas interpretaciones extremistas del Islam? Afortunadamente no. 1.500 millones de musulmanes en el mundo, 1.500 millones, en sitios tan diversos y tan dispares de todo el planeta, todos los continentes. En el mundo árabe, de los 400 millones, la mayoría son musulmanes, la mayoría absoluta. En algunos países con minorías cristianas o incluso minorías judías. Pero la pregunta es, la mayoría de musulmanes no están en esa línea. Es verdad que hay un conservadurismo, que ha habido una ola, algunos dicen de reislamización, no sé si es el término correcto. Tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con una crisis de identidad, tiene que ver también con una relación amor-odio con un Occidente que fue a su vez colonizador, a su vez fue modernizador, hizo promesas de grandes avances y prosperidad, hace discursos de derechos humanos, de democracia, pero muchas veces pues, en la práctica de la realpolitik, el efecto de las políticas exteriores en esos países pues, termina apoyando a regímenes autoritarios. No nos olvidemos también que los regímenes autoritarios tienen interés en promover interpretaciones, a veces, de la religión conservadoras, con fines de control social, con fines de legitimarse. Somos buenos musulmanes, construimos un montón de mezquitas. Claro, esto al final también tiene su trampa. Están cambiando cosas, no siempre en una dirección lineal, como decía. Es verdad que hace los años 70, pues cualquiera que paseara por las capitales árabes pues encontraba mucha cosa o formas de vestir o apariencias que intentaban imitar lo que se veía pues, en las películas que venía de Europa, el referente. Eso va cambiando, en un sentido o en otro, pero también mucho de esa religiosidad con frecuencia tiene una base de una identidad, de una búsqueda de quién es y no requiere de un conocimiento religioso profundo. Y hay contradicciones internas a nivel individual muy grandes y también en los entornos de la familia. Unas mujeres van cubiertas, otras no se cubren. O se cubren, pero bueno, la vida les lleva por otros caminos. Es decir, cuidado porque lo que sí hay es presión social. Lo que sí hay presión social. Y en un país como España, pues tampoco, de nuevo, no hay que ir muy lejos en el tiempo para ver cómo ha habido una transformación en lo que supone el control de la sociedad, de los vecinos, del entorno, de las instituciones religiosas, educativas, el barrio, etcétera, la familia. No hay tiempo para más, pero sí para mí. Y es que quería yo una cosa, pero muy breve, o sea, no me voy a pasar un minuto. ¿Hay algún país del mundo árabe donde haya una libertad de enseñanza, libertad de educación, en términos de, por ejemplo, pluralidad educativa, libertad de elección de centro, donde la enseñanza de la religión sea optativa? O sea, en los términos en los que se entiende en Europa, libertad de donde una institución privada pueda, confesional, ¿no? Los jesuitas puedan montar un colegio en aquel país. ¿Hay algún país donde esto sea así? Esto requiere ir al caso por caso, pero doy una respuesta directa a lo que me planteas. No es que sí se puede hacer, es que ya existe. Pero claro, no en todos sitios. Existen los sitios, en los países donde
Hay una tradición donde hay unos acuerdos con el Estado. Por ejemplo, instituciones religiosas privadas las hay en todos los países, pero, por ejemplo, confesionales o cristianas, pues las hay. Yo, de hecho, estudié en un colegio de franciscanos en Amman, en Jordania. Terminé la secundaria, el COU, allí. Y, claro, pues el acuerdo con el Estado es que, hablo de un colegio que tiene, no sé, 60, 70 años o más, franciscanos, custodios de Tierra Santa y de otras órdenes religiosas, curas, monjas, etcétera, y funcionan con total normalidad. Curiosamente, la mayoría de estudiantes son musulmanes en esos centros privados religiosos cristianos. En Siria, en Líbano, evidentemente en Líbano por muchos motivos, en Egipto y en otros países, sobre todo donde hay población autóctona también pues, con una diversidad. En Irak sigue habiendo también colegios cristianos. Por desgracia, la aventura de ir a democratizar el país en 2003 fue no digo un error, creo que fue más que un error. Y en Siria, por desgracia, haber permitido la destrucción del país. Esa diversidad es una realidad. Instituciones privadas y ahora incluso ya de tipo privada, pues de grandes compañías internacionales, en la etapa primaria, en secundaria, universidades, eso se está viendo a gran escala. De hecho, hay un boom, lo sabéis, hay un boom en países que genera, por un lado, admiración o mira qué bien estamos abriéndonos, o ofrecen una educación más moderna, más actualizada, acorde con pues, los estándares internacionales, y en otros casos se les critica de que está suponiendo una erosión de la educación pública, de las instituciones del país, porque al final ahí es donde van las élites que se lo pueden permitir, y eso lo está dejando que caigan las instituciones pues, donde va la mayoría absoluta de esas poblaciones. Otro factor más, el brain drain, la erosión de los talentos que emigran, que se van, que buscan otras oportunidades, muchos salidos de instituciones privadas donde se ha hecho una inversión grande en el país por parte de las familias y a veces por parte de los estados, y al final, después de formarlos, acaban yéndose a tener una vida profesional fuera, en otros lugares. Haitham, muchísimas gracias, un placer, hemos aprendido mucho, yo por lo menos he aprendido muchísimo. Y nada, muchas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias Nieves y a la institución educativa SEC, como siempre, por acogernos y por ayudarnos a aprender y acercarnos a las realidades educativas de todo el mundo. Seguiremos informando de los próximos encuentros y nada más, hasta la próxima.